Gracias por su preferencia, por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista este miércoles 27 de julio y como la anticipé, ya está con nosotros Ana Iris Martínez, oficial de incidencia y campañas de Oxfam El Salvador. Vamos a hablar un poco de la desigualdad en este país y el sistema fiscal. Ana Iris, qué gusto volvernos a encontrar. Igualmente, gracias por la invitación. Gracias a usted, Ana Iris, por acompañarnos. Y vamos a entrar directamente con la entrevista, retomando algunos datos, algunos insumos que brindó el informe Tributación para el Crecimiento Inclusivo que ustedes presentaron la semana pasada junto a CEPAL. Y hay un dato que a mí me llamaba mucho la atención, es El Salvador y Guatemala a nivel de América Latina son los países que en un periodo de 13 años, entre el año 2000 y 2013, son los de menor recaudación tributaria respecto al Producto Interno Bruto. En el caso de El Salvador es el 16% y Guatemala el 13%. Y en esta reflexión para el informe y las discusiones que ustedes han tenido, se han preguntado qué ha pasado en el caso salvadoreño para tener un promedio menor de recaudación tributaria respecto a los demás países de América Latina. Sí. Bueno, la semana pasada presentamos este informe que representa una colaboración en conjunto con CEPAL como parte de un convenio que firmó Oxfam y CEPAL para abordar los temas de desigualdad, ¿no? Y cómo la política fiscal es una política esencial para lograr una mejor distribución del ingreso, mejor dicho, una mejor redistribución del ingreso. Efectivamente, uno de los hallazgos que destaca el estudio es que los sistemas tributarios en América Latina son inadecuados o han sido, digamos, ineficientes para, no solamente porque tienen una recaudación baja comparado con otros países, sobre todo europeos o que están en el marco de los países de la OCDE, donde los niveles de recaudación pues alcanzan el 34%, comparado con América Latina, que en su conjunto la recaudación anda alrededor del 20%. Y además estos sistemas no solamente recaudan poco, sino también gravan mucho más al consumo, al salario, es decir, a las poblaciones trabajadoras, digamos, y menos a la renta y al capital y al patrimonio, ¿verdad? Entonces es una de las reflexiones que salían en el estudio. En el caso de El Salvador, a pesar de que la recaudación, como tú mencionas, es alrededor del 16%, sí reconocemos que en la última década ha habido esfuerzos importantes porque se logre mejorar la recaudación y de hecho El Salvador sí ha mostrado que ha crecido, digamos, en términos de su recaudación en los últimos años, producto de las reformas que se implementaron. Eso ha logrado que la recaudación incluso del impuesto sobre la renta o de la recaudación de los impuestos directos haya crecido. Y eso parece importante porque significa que estas reformas han tenido un impacto en mejorar la progresividad del ingreso, de los ingresos. Sin embargo, todavía seguimos siendo uno de los países con las menores cargas tributarias, ¿no? En América Latina solo nos supera, solo digamos estamos por encima de Guatemala, de Venezuela. El caso de República Dominicana también, digamos, son una de las que se encuentran más bajo. Entonces, es importante considerar de que todavía hay un esfuerzo importante por hacer. Otro de los temas que ha posicionado Oxfam y también en este informe, ¿no?, trabajando en conjunto con CEPAL, y lo digo con una de estas frases que es una de las frases que ustedes han puesto en sus redes sociales y parte también de la divulgación de sus campañas, es los más ricos de El Salvador tributan menos del 5% de su renta. Creo que es una frase muy contundente y también ponen en discusión la capacidad de contribución que deberían de tener en este caso las personas con más dinero, con más ingresos en este país, Ana Iris. Sí, bueno, es lo que te mencionaba, uno de los hallazgos fundamentales de este estudio y que lo dice CEPAL, no lo dice Oxfam, digamos, CEPAL lo menciona, es de que la población con mayores ingresos, que por ejemplo se califica este decil 10, ¿no?, el último decil que tienen los mayores ingresos, tiene una tasa efectiva de tributación del impuesto sobre la renta que llega al 5.4% para América Latina. Si vemos cada uno de los países, podemos ver que el caso de El Salvador, por ejemplo, no llega ni siquiera al 5%, lo cual nos está diciendo de que nuestro sistema tributario no solamente no recauda suficiente, sino que está recaudando de quien menos tiene, que en este caso es más sobre el consumo, llámese el impuesto al valor agregado, y hacia los salarios. Y nos hemos olvidado en América Latina en general de gravar las rentas altas, el capital, el patrimonio, cuando en otros países, sobre todo europeos,
tienen impuestos a la propiedad, tienen impuestos sobre las herencias, tienen impuestos al patrimonio, que ayuda, digamos, a mejorar no solamente la progresividad en el sistema, sino que a recaudar más de quienes más tienen. ¿Por qué es importante hablar de estos temas, Enir? ¿Y por qué insisto con ello? Que en este país hablar de tributación y de ricos resulta un tema bastante fuerte de poner en agenda pública, ¿no? Porque también hay grupos de interés, grupos de presión que responden a los intereses de empresarios con mucho dinero que evitan que estas discusiones sean abordadas en espacios legislativos, en medios de comunicación o en escenarios de divulgación ciudadana. Entonces, ¿por qué la insistencia en discutir estos temas de que las personas con más ingresos, los ricos, paguen más, tributen más? Bueno, desde Oxfam en los últimos años hemos venido posicionando el tema o nuestra preocupación alrededor de la creciente desigualdad extrema. A nivel global, en diferentes foros internacionales hemos señalado que la concentración extrema de la riqueza en pocas manos es una de las causas principales de que podamos tener retrocesos importantes en pobreza. Es importante entonces combatir la desigualdad económica extrema. No solamente lo ha dicho Oxfam o lo señala CEPAL, incluso el Fondo Monetario Internacional a nivel global ha señalado que la desigualdad económica extrema es perjudicial para el crecimiento económico. Se ha demostrado, incluso investigadores del Fondo Monetario Internacional han señalado que se logra un mayor crecimiento económico cuando colocamos más ingresos hacia las poblaciones más pobres, porque estimulamos la demanda interna, estimulamos la capacidad que tiene esta población de poder demandar mayores bienes y servicios. Entonces es importante abordar el tema fiscal porque es una de las políticas principales para poder combatir la desigualdad. No es la única, pero es una herramienta importantísima para lograr una mejor redistribución de los ingresos. Podemos reducir la desigualdad, por ejemplo, mejorando la distribución del ingreso a nivel primario, es decir, la distribución de ingreso, por ejemplo, logrando que las familias pues tengan mejores salarios, que eso implicaría que tienen mayor capacidad adquisitiva, mayores ingresos y por lo tanto pueden lograr cubrir un costo de vida, digamos, básico. Podemos hacerlo mejorando las políticas de empleabilidad, mejorando, digamos, el acceso que tenga jóvenes, mujeres al mercado laboral y eso permite también mejorar las condiciones del ingreso, apoyando, fortaleciendo las políticas de competencia que evite la concentración del mercado. Es interesante que en la última semana, tanto con la presentación del informe que hicimos en conjunto con CEPAL, como la presentación de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, hay un dato que no ha salido mucho, ¿no? A nivel de los medios de comunicación, no digo que de este medio, pero a nivel de los medios de comunicación, es que el nivel de concentración del mercado en El Salvador es una de las causas principales de por qué el crecimiento es un crecimiento lento y por qué tenemos estas tasas de crecimiento, quiénes están beneficiando del crecimiento económico en el país. La Superintendencia de Competencia lo señala y luego en las recomendaciones del fondo aparece, ¿no? El 3% de las empresas en El Salvador concentran, o de los sectores económicos, concentran el 77% del ingreso que genera la economía de este país. Ese nivel de alta concentración de la riqueza que nosotros desde Oxfam también venimos señalando es perjudicial porque no solamente concentra poder económico, sino que concentra un poder político y una capacidad de influir en las políticas públicas. Tú mencionabas por qué estos temas no avanzan o por qué es tan importante hablar de estos temas, porque muchas veces la discusión alrededor de las políticas públicas, sobre todo de políticas fiscales que buscan una mejor redistribución del ingreso, están cooptadas. Están, digamos, secuestradas, decimos en Oxfam,
porque son estos sectores económicos o élites económicas que al final dominan o logran influir mucho más en las decisiones que se toman. Ha mencionado algo muy interesante y qué bueno que lo ha destacado, Ana Iris, es la concentración del mercado. Por otra parte, El Salvador, en datos que se hablan en informes económicos, 160 millonarios en este país concentran una riqueza del 87% de la producción nacional. Es decir, tenemos concentración, en este caso, de los mercados, por otra parte, concentración de las riquezas, pero por otro lado hay una situación un poco paradójica. El salario mínimo está en unas condiciones muy deprimentes, pero también la discusión que se ha generado en los espacios de ciudadanía, en los espacios de organizaciones sociales, en los espacios de los representantes, no da un incremento relevante. Me gustaría hacer una pausa, Ana Iris, pero dejar este punto sobre la mesa para que lo abordemos en la segunda parte de la entrevista, si le parece. Bien. Permítanos una pausa y continuamos con más en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Regresamos. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, este miércoles 27 de julio. Me acompaña Ana Iris Martínez, oficial de incidencia y campañas de Oxfam El Salvador. Hablamos de la desigualdad en este país y del sistema fiscal. Retomo la pregunta que dejé planteada en el primer bloque, Ana Iris, hay un contraste muy marcado en nuestra sociedad, concentración en el mercado, pero también concentración de la riqueza. 160 millonarios pues concentran el 87% de la producción nacional, pero por otro lado, condiciones de salario mínimo paupérrimos. Y la discusión de este tema pareciera ser que está congelada. Se tuvo un debate hace algunas semanas, hace algunos meses, sobre el aumento que se había hecho el salario mínimo, pero luego no ha seguido la discusión. ¿Cómo valora usted este tema? Mira, yo creo, como te mencionaba en el segmento anterior, una de las políticas principales para combatir la desigualdad y que lo podemos hacer antes de entrar a una acción de redistribución es la política salarial. Si logramos mejorar las condiciones de ingresos de los hogares, es la mejor forma de poder no solamente combatir la desigualdad, sino la pobreza. Es importante entonces que en este debate sobre el incremento al salario mínimo se considere y se ponga en el centro los derechos de las personas, ¿no? El derecho a tener acceso a una alimentación adecuada, a tener derecho a agua, saneamiento, a tener unas condiciones de vida que le permitan oportunidades también para su desarrollo. Entonces, desde nuestra perspectiva, este es un ejemplo de cómo el debate alrededor de políticas públicas que son importantes para la reducción de la desigualdad, muchas veces en contextos como el de El Salvador, pero como en contextos también en América Latina, se vuelven secuestrados, ¿no? Porque al final quienes están decidiendo sobre este incremento no están decidiendo, no están poniendo en el centro los intereses de la mayoría de la población. Entonces creo que es importante que un diálogo alrededor de esta política que es tan importante sea un diálogo abierto, transparente y en el cual estén representados todos los sectores. El nivel de sindicalización en El Salvador, de acuerdo a estudios también que Oxfam ha presentado para América Latina, el caso de El Salvador es cerca del 4%, es decir, el nivel de representatividad y de legitimidad del sector que puede estar, digamos, representando en esta mesa al sector laboral, pues es bastante, digamos, mínimo, ¿no? Entonces es importante cómo se escuchan otras voces y luego se reflexiona si realmente con este salario vamos a contribuir a reducir la desigualdad cuando existen, como tú bien mencionas, esas grandes contradicciones. Nosotros sacamos en el mes de junio una herramienta que llamamos la calculadora de la desigualdad, que era una herramienta adaptada más con, digamos, como una aplicación para que fuera mucho más fácil para la población entender mejor este tema de cómo la desigualdad extrema se relaciona con la pobreza, cómo al hablar de pobreza también tenemos que hablar de riqueza, porque es la otra cara de la moneda que no siempre analizamos, no siempre se investiga, no siempre hay, digamos, tesis que se estén elaborando alrededor de cómo ha fluctuado la riqueza en El Salvador.
Esta aplicación, por ejemplo, señala que te compara, digamos, con el decil 11, el que en Oxfam llamamos el decil 11 es el decil de los multimillonarios, ¿no? Los que tienen fortunas arriba de los 30 millones de dólares, y cómo dependiendo de tu nivel de ingreso podías ubicarte en un decil de acuerdo a tu nivel de ingreso. Y es interesante que, por ejemplo, para una persona en el área rural que tiene un salario mínimo agrícola que es de los más bajos que hay, no solamente en América Latina, es uno de los salarios que yo no sé si con $100 o menos una familia puede sobrevivir, pero digamos, a una persona con ese nivel de ingreso, utilizando esta aplicación, esta calculadora, tenía que pasar 262 años para ganar un ingreso mensual de una persona ubicada en el decil 11. O sea que esta persona tenía que trabajar 262 años para tener un ingreso mensual de una persona ubicada en el decil 11 en El Salvador. Eso no es posible. Es interesante cómo esta herramienta, con la finalidad didáctica, pero también de sensibilizar a la gente cómo están las condiciones de nuestro país de desigualdad extrema, muy marcadas, en donde pocas personas concentran mucha riqueza, obtienen millones de dólares, y muchas personas están en condiciones de un salario que en algunos casos mínimo llega a $100, algunos menos, quizás lo que estamos hablando en cierto ámbito de formalidad. Otro asunto es las condiciones del trabajo en el sector no informal, Ana Iris. Ahora quiero retomar otro tema que es parte de la discusión de Oxfam, y viene hablando Oxfam en diferentes informes, conferencias de prensa y posicionamientos, que hay que replantearse los regímenes fiscales. En el caso de El Salvador particularmente, ¿cuáles son esos puntos claves que propone Oxfam que debe reconsiderarse el sistema fiscal de nuestro país? Mira, en el caso de El Salvador, y también es bastante similar la tendencia en América Latina, pero en el caso de El Salvador es importante revisar, ¿no?, dónde están las cargas, ¿no?, dónde se está haciendo la mayor parte de la recaudación. Como decíamos, no solamente es insuficiente, a pesar de que han habido avances importantes, pero aún, por ejemplo, se menciona Naciones Unidas de que se requiere al menos como mínimo una carga tributaria cercana al 20% de nuestro Producto Interno Bruto para lograr que un país cubra o alcance, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible. Es un parámetro que nos ayuda a plantearnos como un mínimo hacia dónde tendríamos que elevar nuestra capacidad recaudatoria. Pero es importante también no solamente que sea suficiente para hacer frente a esos objetivos, sino también revisar cómo estamos recaudando, ¿no? Y de quiénes estamos recaudando. En el caso de El Salvador, de cada $100 que se recauda, 60 vienen de los impuestos indirectos. Es decir, es un sistema bastante regresivo, en el sentido de que la mayor parte de la recaudación proviene de los impuestos al consumo, los impuestos también y en el caso del consumo, el IVA, y ya vemos que hay un debate alrededor del incremento al impuesto del IVA. Son de más fácil recaudación para las administraciones tributarias, pero evidentemente son impuestos que golpean mucho más a la población más pobre. Es importante entonces cargar o buscar también cómo hacemos el sistema mucho más progresivo, es decir, tendríamos que hacer una revisión, ¿no?, de qué impuestos son necesarios también incluir. Estamos hablando del impuesto al patrimonio, que es un impuesto que debería de hacerse un debate de que sea un impuesto que se vuelva a colocar, porque actualmente no lo tenemos. El impuesto al patrimonio, el impuesto a las rentas altas, el impuesto al capital. Es importante entonces que balanceemos o reequilibremos el sistema. No solamente dependemos de cargar tanto al consumo y al salario, sino también a la renta y a la riqueza. Y otro elemento que me parece es importante en el caso de El Salvador y en América Latina en general es el combate a la evasión y a la elusión fiscal. Escuchando el día de ayer a la presentación que hacía CEPAL de su informe económico, mencionaba la secretaria ejecutiva
que el corazón del problema de los sistemas tributarios en América Latina está el tema de la evasión fiscal. Entonces, en el caso de El Salvador no es ajeno a eso y es importante hacer las reformas. Por un lado, combatir la evasión, que ya sabemos que eso es ilegal, ¿no? Son prácticas que se hacen fuera de la ley para no pagar impuestos. Revisar todo el tema de elusión fiscal, fortalecer a la administración tributaria para que pueda ir cerrando esos agujeros por los cuales se utilizan para no pagar impuestos o para, digamos, pagar menos de lo que les corresponde. También a nivel internacional nos parece que es importante, y eso El Salvador lo que puede hacer es fortalecer su cooperación y colaboración a nivel regional y global, es la eliminación de los paraísos fiscales. Sí. Hay un dato muy importante que rescata, no en el estudio, pero las investigaciones que ha venido haciendo Oxfam, es que la inversión de capital que va de El Salvador hacia paraísos fiscales ronda alrededor de 1.700 millones de dólares. Y eso es anualmente. En los últimos 15 años esta inversión se ha multiplicado por 18. Es decir, no hay, digamos, un crecimiento importante en la inversión que se hace en el país, pero sí hay capacidad para invertir fuera. Invertir en paraísos fiscales. No decimos que todo lo que se invierte en paraísos fiscales sea ilegal, pero estamos diciendo que buena parte de lo que se invierte allá no paga impuesto, aun cuando su actividad económica se ha generado en el país, que es donde debería de pagar y tributar. Entonces nos parece importante ir cerrando esos agujeros, porque para el caso de El Salvador, si son 1.700 millones de dólares, si son 500, si son 800, no es tanto el tema del monto, sino que lo que significa para nuestro país. Okay. Que no tiene muchos recursos. Ha sido un gusto, gracias por haber estado con encantada. nosotros. Seguramente nos volveremos a encontrar para analizar. Quedó sobre la mesa el tema de la propuesta que el presidente de la República lanzó el fin de semana recién pasado sobre una ley de responsabilidad fiscal, pero creo que nos volveremos a encontrar para discutir este tema. Gracias por habernos acompañado, Ana Iris. Un placer estar aquí y bueno, recordar que el tema de la desigualdad no es inevitable, podemos cambiar las reglas y una discusión alrededor del tema fiscal puede ser un buen inicio para ir cambiando esas reglas. Gracias por habernos acompañado. Estuvo junto a nosotros Ana Iris Martínez, oficial de incidencia y campaña de Oxfam El Salvador. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Infórmate BX. Regresamos en instantes.